Hola niñas y niños, la última parte de estadística de lo que nos quedaba, que era básicamente cómo funciona una tabla de frecuencia, pero con datos discretos. Hasta ahora hemos trabajado con datos continuos, es decir, con clases, es decir, con rangos de trabajo. Habíamos visto, por ejemplo, notas entre 1 y el 2, o entre el 2 y el 2,8, etcétera, etcétera. Y entre esos rangos íbamos trabajando para ir estableciendo nuestros valores de notas y hacer la contabilidad de datos. Pero cuando trabajamos con datos discretos, no se requiere colocar rangos. Se puede ocupar rangos en datos discretos, también se puede utilizar. Pero hay un sistema de datos discretos que es este, que es el que más se utiliza habitualmente en la PSU, en este caso la PTU. Y lo vamos a estudiar rápidamente porque es bastante sencillo. Lo que sí vamos a ver dividación típica, que no habíamos alcanzado a ver, así que vamos a ver con datos discretos, que es un poquito menos complejo. Entonces, para esto vamos a calcular las medidas de tendencia central. Recuerden que hasta ahora habíamos visto medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda. Nos falta la desviación típica, que es la que vamos a ver hoy día. Pero vamos a partir por orden. Así que vamos a calcular entonces, vamos a colocar aquí, calcular medidas de tendencia central. Tendencia central. Esto ya lo habíamos explicado en otros videos, así que no requiero mayor explicación acerca del segundo video. En el primer y segundo video está el concepto de medida de tendencia central, ¿ya? Que son básicamente, vuelvo a decir, media, mediana, moda y desviación típica. Vamos a partir con la media. Resulta que para calcular la media lo que hacemos es calcular el promedio. Y vamos a utilizar la misma fórmula prácticamente de la tabla de frecuencia continua. Es decir, cuando calculábamos la media, ¿qué es lo que hacíamos? Sumábamos hacia abajo todas las multiplicaciones que funcionaban entre la frecuencia absoluta, o sea, entre esa columna, y la marca de clase. Y el resultado de esa suma lo dividíamos por el total de datos. Eso era el cálculo de la media. Multiplicamos cada frecuencia por cada marca de clase, en cada fila multiplicamos frecuencia por marca de clase, y finalmente el resultado lo sumamos hacia abajo, ahí nos quedaba eso, dividido por el total de datos. El tema está que, como estamos trabajando con datos discretos, la marca de clase es el dato representativo de la fila. Es decir, por ejemplo, si estamos trabajando con notas entre 2 y 2,4, sacamos un promedio entre ellas, 2,2, entonces ese es el dato representativo de esa fila. Si teníamos pesos entre 54 y 60 kilos, eso quería decir que el promedio entre 54 y 60 kilos es 57. Por tanto, todas las personas que fueron pesadas en ese rango, aunque hayan pesado 54, 58, 57, quedaban estandarizadas en un valor, que era la marca de clase. En este caso no es necesario, porque como viene con dato discreto, no requiero marca de clase, ya que esta vendría siendo nuestra marca de clase. Por lo tanto, la marca de clase está lista. Entonces, nosotros vamos a ocupar una columna para generar esto. Bueno, rápidamente vamos a llenar esta tabla de acá, porque esto no venía, pero nosotros lo llenamos igual, porque nosotros ya sabemos cómo se hace. El 5 se repite acá, ahí, 5 más 12, 17, 17 más 15, 32, 32 esto más 7 me da 39, 49, y 41 más 50 y me daría 60. Por tanto, estamos trabajando con un total de datos de 60. Vamos a colocarlo aquí, el n igual 60, ya sabemos eso ya. Y aquí vamos a utilizar nosotros nuestra tabla, le vamos a dar una utilidad de cálculo y vamos a multiplicar f por marca de clase. Que básicamente insisto que es eso por eso, eso por eso, eso por eso, y eso por eso, y eso por eso. Y los vamos a ir colocando aquí, ¿ya? Entonces, 5 por 18, eso nos da 90. 19 por 2 son 190, 228. Así que vamos a ocupar la calculadora, vamos a parar el video, voy a rellenar los datos y seguir. Listo, ahí están las multiplicaciones. 18 por 5 son 90, 12 por 19, tal cual como dije, 228, 15 por 20, lógico, es 300, 21 por 17, 357, y 22 por 11 me da 242. Listo, ahí hicimos cada multiplicación. Ahora me están pidiendo la sumatoria de eso, por tanto, ¿qué tengo que hacer?
Aquí colocamos una línea hacia abajo y sumamos toda la expresión, 90, 228, 300, 357, 242. Yo ya lo había hecho y nos da 1217. Por lo tanto, para calcular la media, aquí coloco los 1217 que corresponde a la suma y dividido por n, el total de datos, que ya lo hemos calculado, 60. Y su calculadora, dividido por 60, el resultado me da, creo que se alcanza a ver ahí, 20.283 periódicos. 20.28. 20,28, vamos a dejarlo ahí. Y estábamos trabajando con edades, las edades de niños que habían votado más de una vez a cierta edad. Y, bueno, jóvenes en realidad. 20,28 es el promedio de edad de este tipo de votación. Listo, eso es la media. La diferencia con la tabla de frecuencia con tabla continua es que no necesito calcular la marca de clase, porque la marca de clase ya existe. Ya tengo el dato representativo de la muestra. Listo. Vamos a calcular ahora la mediana. Tenemos la media. La media de este ejercicio, entonces, es 20,28. Lo noto ahí porque va a ser importante. Listo. Vamos con la mediana. La mediana, recuerde que tenía un procedimiento. Tenía una fórmula en la cual el procedimiento partía siempre, procedimiento de la mediana, de la mediana. ¿Qué hacíamos nosotros? El n, nuestro total de datos, lo dividíamos por 2. En este caso, n es 60, así que 60 dividido por 2 nos daba 30. Y buscamos el dato 30, este dato 30 lo buscamos en la columna de la frecuencia acumulada, en esa. Ahí se busca. ¿Cómo se buscaba? O encontrar exactamente el número o la primera vez que nos pasamos. Como no está el 30, vamos a ver que es la primera vez que nos pasamos. Entonces, ¿nos pasamos de 30? No. ¿Nos pasamos de 30? No. ¿Nos pasamos de 30? Sí. Por tanto, en esta fila tendría que estar nuestra mediana. La facilidad de esto es que ya no necesito fórmula, porque como tengo un dato discreto, simplemente esa es la mediana. Al elegir la fila, inmediatamente ya tiene elegida su mediana. Por lo tanto, la mediana de este ejercicio es 20. No requiere fórmula. 20. ¿Por qué no requiere fórmula? Porque antes cuando cuando nos encontramos dentro de un rango, por ejemplo, si aquí hubiera dicho, vamos a imaginar, imagínense que no existe esto, sino que aquí no hubiera dicho, el rango está entre 17 y 20, y nos dice que el resultado está en esta fila, tendríamos que calcular entre 17 y 20 más o menos dónde debe estar nuestra mediana. Y hay que hacer una aproximación, y eso es lo que hace la fórmula que yo entregué para lo que era el dato continuo. Pero en este caso, como no tenemos ese caso, sino que simplemente nos da, porque aquí nos dice que en esta fila de 20 años hay 15 personas que tienen 20 años, por tanto, las 30, o sea, digamos, el valor que está aquí, las 15 personas tienen 20 años, por tanto no tengo para qué buscarlo, simplemente ya sé que en esta fila todos tienen 20 años. Así que definitivamente mi mediana es 20. Veamos la moda, más fácil todavía. La moda ni siquiera necesito anotarlo. La moda, recuerden que cuando buscamos la fila que tenía mayor cantidad de datos. Y la mayor cantidad de datos me la entregaba esta columna, la columna de frecuencia absoluta. Y aquí se ve claramente que ese es el dato mayor. O ese, o ese. En realidad es ese. Lo veo al revés de la pantalla, no lo voy a ver. 17. Este es mi dato mayor. Esta es la fila que tiene mayor cantidad de datos. Por lo tanto, me quedo con el 21. La moda entonces es 21. Y hasta ahí lo que llevamos de nuestra medida de tendencia central. Nos falta solamente lo que es la desviación típica. Y vamos a calcularla aquí. Vamos a borrar esto. Y vamos a explicar un poco lo que es desviación típica.
La desviación típica es una herramienta muy útil para ver qué tan heterogéneos o qué tan dispersos están los datos dentro de una muestra. Habla del grado de dispersión, finalmente, de una muestra. Para hacerles una idea, si tenemos un curso que tiene promedio 5,5, ¿ya? Si ese curso tiene promedio 5,5 y tiene una desviación de 0,5, quiere decir que del 5,5, si yo le sumo 0,5, llego al 6, y si le resto 0,5, llego al 5. Por lo tanto, la mayor cantidad de notas está entre un 6 y un 5. Es decir, es una muestra más bien homogénea, porque están todos los datos muy juntos unos con otros, ¿ya? Es decir, la mayor cantidad de información está entre el 6 y el 5. Quiere decir que el curso en general fue un curso, no sé si bueno, pero todos sacaron notas muy parejas, muy homogéneas. Si tomo otro curso y tengo el mismo promedio, 5,5, pero las notas están entre un 7 y un 4, la desviación típica sería 1,5, porque 5,5 más 1,5 me daría el 7 y menos 1,5 me daría 4. Por tanto, tengo el mismo promedio, probablemente la misma mediana y la misma moda, pero con una distinción. Es que ahora la muestra está digregada en mucho mayor cantidad de datos. Lo que quiere decir que la muestra es más heterogénea. No es mayor volumen de datos, sino que están más dispersos. ¿Ya? La desviación típica nos ayuda justamente a eso, y con eso vamos a ver el coeficiente para poder trabajar también con lo que es y comparar muestras. Vamos rápidamente con lo que es la desviación típica. La desviación típica o desviación estándar se le ocupa como signo eso o S, es lo mismo. Y va a ser la sumatoria ¿ahí? De cada dato. Vamos a colocar la marca de clase, sí. Cada marca de clase menos la media, multiplicado, igual marca de clase igual a x, sí, porque en realidad estamos trabajando aquí con datos discretos, pero es lo mismo en realidad. Vamos a ocupar la media como un x, vamos a colocarle a esto x, funciona exactamente igual, y esto multiplicado por la frecuencia. Esto al cuadrado. Y todo esto dividido por n. Y ahí tengo lo que es la desviación típica o estándar. Una fórmula súper sencilla. Lo que dice aquí que a cada dato, a cada marca de clase o a cada fila le tengo que restar la media. La media ya la tengo, 20,28. En la primera fila tendría que restar 18 con S. En la segunda fila 19, en la tercera 20, 21 y 22. Vamos a ir restando cada uno de estos por la media. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Vamos a ver cómo se hace. Voy a borrar aquí y voy a ocupar una columna más. En realidad voy a ocupar dos, pero voy a poner una columna más por metro. Aquí. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a restar simplemente cada dato por la marca de clase, por la media. Es decir, 18 menos 20,28. Usted ocupa su calculadora. 18 menos 20,28. Voy a hacerlo en su calculadora ustedes también. Me queda menos 2,28. Entonces lo registramos aquí. Menos 2,28. Estoy solamente restando S con respecto a la media. Lo mismo hago todo. 19 menos 20,28, el resultado bastante obvio, menos 1,28. Esto me va a quedar menos 0,28. Si a 21 le resto 20,28, el resultado me queda 0,72 y aquí lógicamente 1,72. Ahí tendríamos solamente las restas de S con S. Todavía no lo leemos al cuadrado y multiplicamos la frecuencia, menos la raíz. Así que ya tenemos como primera parte eso. Veamos ahora cómo nos quedaría la columna elevada al cuadrado. Veamos un momento. Como se dan cuenta,
desplacé un poco nuestra media para que nos quede aquí y armé una columna más. ¿Qué hice? Ese dato lo coloqué ahí, lo elevo al cuadrado y multiplica por cada frecuencia, por cada uno de ellos. Voy a escribir 1, ¿ya? Pero lo demás lo vamos a hacer con la calculadora, nada más. Es decir, dice que este lo elevo al cuadrado, o sea, me debía quedar algo así, menos 2,28 elevado al cuadrado, y ahora se lo multiplico la frecuencia, que en este caso vendría siendo 5. Vamos a poner otro número aquí para que se vea. 5. 5 corresponde a eso. Entonces, tomo ese número, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 5. Y ese número voy a registrar aquí, ¿no? Insisto, lo voy a hacer aquí aparte, pero lo demás lo vamos a hacer solamente con la calculadora. Así que, veamos. Resulta que todos los números que son negativos van a quedar positivos, así que no se preocupen mucho por el signo. Yo cada vez que elevo un número negativo al cuadrado me queda positivo, así que pueden colocar el mismo menos o simplemente colocar 2,28. ¿Ya? Lo elevan al cuadrado y me queda 5,198. Y eso lo multiplico al tiro por 5. Por 5. Y me queda 25,99. 25,99. Si ustedes hicieran eso con el número negativo, les va a dar exactamente lo mismo. Nada más que tienen que preocuparse de colocarles el signo, o sea, las paréntesis, menos 2,28. Cierran elevado al cuadrado por 5. Fíjense que estoy haciendo todo el procedimiento de la calculadora al tiro. Menos 2,28 al cuadrado por 5, o sea, S al cuadrado multiplicado por 5. ¿Por qué 5? Porque es S. Y nos da inmediatamente, fíjense, el mismo 20, a ver si me queda bien, ahí sí, 25,992, yo coloqué 25,99, no nada más. Como se darán cuenta, 25,99. Eso mismo hay que hacer en todos, es decir, vamos a ver, paréntesis, menos 1,28, cierro paréntesis, elevo al cuadrado y lo multiplico por 12. Y ahí está, 19,66. Ya, menos 0,28, que es lo mismo que 0,28 elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia, o sea, 15. Y el resultado es 1,17, 1,18 en realidad. Ahí está. Finalmente, 0,72 elevado al cuadrado por su frecuencia 17, el resultado me queda 8,81. Y 1,72 elevado al cuadrado multiplicado por 11, el resultado queda 32,54. Aquí lo que más se disparan son los que están a los extremos. Al centro no, porque la media está mucho más cerca del centro. Esto es normal eso. Y listo. Lo que hicimos fue hacer todo esto. Nos falta sumarlos. Así que todo esto lo sumo hacia abajo. O sea, el 25,99 más el 19,66 más el 1,18 más el 8,81 más el 32,54. Resultado 88,18. Eso corresponde a eso. Así que aquí me queda la raíz de 88,18 dividido por n, que es 60. Eso lo divido por 60. El resultado da 1,46, 1,47. Y a eso le extraemos la raíz. Y el resultado queda 1,21. Más o menos. Y ahí tengo la división, la desviación típica de este ejercicio. Lo que quiere decir que a la media, si le sumo 1,21,
voy a quedar prácticamente en 22. Voy a quedar prácticamente en 22 y algo, o sea, estaríamos llegando justo acá. Y si le resto 1.21 voy a llegar por aquí. Es decir, entre el 19 y el 22 más o menos está casi el total de la muestra, lo que es básicamente lo que muestra aquí. Fíjense que las notas más altas, o sea, las cantidades más altas son 12, 15, 7 y 11. Ese queda un poco fuera porque está como fuera del rango de lo que muestra, de lo que hace la muestra. Eso es lo que hace la desviación típica. Nos dice cuál es el rango donde está la mayor cantidad de muestras. ¿Cómo se sabe eso? A la media le puedo sumar la desviación típica o le puedo restar también la desviación típica. Si aquí tengo 20.28, fíjense, esa es nuestra media. Si le sumo nuestra, me va a quedar 21.49. Si le resto eso, me va a quedar 19.07. O sea, entre los pesos 19.07 y 21.49 está la mayor cantidad de información, que básicamente entre eso. Y ahí está nuestra muestra completa. Eso es lo que es la desviación típica. Voy a borrar un poquito para hacer el cierre. Bien, para hacer el cierre, vamos a hablar de lo último que nos queda, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida sin unidades, es un coeficiente, por lo tanto, no ya milímetros, metros, centímetros, porcentajes, nada, es simplemente una medida, y que nos permite comparar datos entre dos muestras distintas, con dos características distintas. ¿Qué es lo que hace el coeficiente de variación? Nos dice qué tan dispersos o qué tan poco dispersos están unas muestras con respecto a otras. Y aquí podemos comparar perfectamente gatos con perros. Por ejemplo, un dato importante son aquellas medidas que relacionan datos con otros datos. Por ejemplo, sabemos que, vamos a hacer un ejercicio sobre esto, estatura y peso tienen una relación. Existe una relación directa entre estatura y peso. Va variando con respecto al crecimiento de un niño, pero, por ejemplo, un niño debiera aproximadamente, si nace con una estatura de 50 centímetros, más o menos debiera medir como 3 kilos 300, 3 kilos 500. Hay una relación. Todo niño que nace con una estatura de 50 centímetros, más o menos debiera pesar eso. Existe una relación entre ambas cosas. A medida que van creciendo, existen tablas que justamente hacen exactamente lo mismo. De hecho, cuando los bebés están en la guatita, ¿qué es lo que hace el ginecólogo para ver cuál ha sido el crecimiento del bebé? Lo que hace es que mide el fémur ¿cómo se llama? Lo miden por máquina, mide el largo del fémur, y según el largo del fémur, está relacionado con el crecimiento del feto en ese momento. ¿Ya? Entonces, ahí están relacionando dos datos. Uno, el largo del fémur con respecto al largo del feto. También relacionamos, como dije antes, estatura y peso. Entonces, también podemos ver qué tan dispersos están unos con respecto a otros. Y quien hace eso, sabemos que la desviación típica nos dice qué tan dispersos están los datos con respecto a una media. Y si estamos trabajando, por ejemplo, las notas del curso A y las notas del curso B, perfecto, podemos ocupar solamente las dispersiones, la desviación típica. Pero si estamos hablando de notas y, por ejemplo, días de asistencia, ya no puedo ocupar la desviación típica porque son dos medidas absolutamente distintas. Una medida es nota, es evaluación, y la otra nota es porcentaje de asistencia. O sea, son dos cosas que no se pueden comparar una con otra. Por lo tanto, ahí la desviación típica no me sirve. ¿Qué se ocupa ahí? El coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es simplemente, ahí está, el coeficiente de variación, divide la desviación típica por la media. Ese es todo el procedimiento que hace. Nosotros también lo conocemos como la letra S, desviación típica dividido por la media. ¿Ya? El que tenga menos coeficiente de variación es más homogéneo, tiene menos variación que lo otro. ¿Ya?
Eso es lo que hace. Hace, en el fondo, qué tanto se desvía, qué tantas veces cabe la media en la desviación típica. Vamos a ver un ejemplo que lo vamos a anotar inmediatamente. Listo, ahí tenemos un problema. Una población de alumnos tiene una estatura media de 160 centímetros, 1,60 m, 160 centímetros, con una desviación estándar de 16 centímetros. Estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilos y una desviación estándar de 14 kilos. ¿Cuál de las dos presenta mayor variabilidad? ¿Cuál de las dos variables? El peso o la estatura son más variables. Se fijan, aquí estamos hablando de una medida que está en centímetros y otra medida que está en kilogramos. Por lo tanto, ya no puedo ocupar la desviación típica como un sistema de medición, ya que son dos cosas muy distintas. Una desviación típica es en centímetros y la otra desviación típica es en kilogramos. No se puede. Entonces, para eso ocupamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene un elemento porcentual, lo vamos a explicar al tiro. Y vamos a ver ambos casos. Vamos a ver, a anotar primero aquí, estatura, y aquí peso. Listo. Según la estatura, dice que tiene una media de 160 centímetros y una desviación de 16 centímetros. En el caso del peso, tiene una media de 70 kilogramos y una desviación de 14 kilogramos. Si calculamos ambos coeficientes de variación, el coeficiente de variación en este caso va a ser, recuerden, la desviación dividido por la media. Es decir, 16 dividido por 160. Eso en la calculadora va a quedar 0,1. Lo mismo acá. Vamos a subdividir nuestro trabajo aquí para que se vea. Aquí, si calculo el coeficiente de variación, dice que es la desviación dividido por la media siempre, es decir, 14 dividido por 70, el resultado les va a quedar 0,2. ¿Qué hace uno en esto? Fíjense que esto ahora ya lo puedo comparar perfectamente, porque resulta que como esto es un coeficiente. ¿Por qué se le llama coeficiente? Porque no tiene sistema de medición. Y se los puedo explicar de esta manera, fíjense. Estos 16 corresponde a 16 centímetros. Y también corresponde a centímetros. Cuando hago la división, los centímetros con los centímetros se verán, por tanto me queda simplemente un número, 0,1. Los sistemas de medida se van. Lo mismo pasa aquí. Aquí estamos trabajando con kilogramos, tanto aquí como aquí. Si lo subdivido, simplemente se van y me queda simplemente el 0,2. Como es un coeficiente, se multiplica por 100. Si yo multiplico 0,1 por 100, si yo el coeficiente de variación lo multiplico por 100%, eso me va a quedar 10%. Si este coeficiente de variación, o sea, el 0,2, lo multiplico por el 100%, me queda 20%. Por lo tanto, entre los dos conceptos, entre las dos variables que estoy trabajando, la que tiene mayor variación es el peso. Hay mayor variación de peso que de estatura. Ahí estamos más extensos en un caso que el otro. Por lo tanto, aquí se darán cuenta que sí puedo hacer comparaciones de muestras distintas a partir del coeficiente de variación. Es importante el coeficiente de variación porque siempre lo preguntan en la PSU, siempre. Así es que, y se dan cuenta que no es un ejercicio complejo, es un ejercicio bastante sencillo, que tiene como conceptos básicos la desviación típica, la media, el saber que los sistemas de medida se eliminan y que trabajan en base a elementos porcentuales. En la PSU, el resultado A, B, C, D, E puede venir así o puede venir en porcentaje. Usted va a tener que ocupar cualquiera de los dos dependiendo del valor. Listo. Con esto cerramos lo que es estadística descriptiva. Podemos hacer una prueba cortita que es con respecto a esta materia y nos vamos a integrar directamente a la última parte de datos y azar, que son justamente probabilidad. Que esté muy bien. Nos vemos en la sala de clases.